Buenas noches, profesora Jessica Callis, doctora Jessica Callis. Yo soy Irma Gallo, soy mexicana y a continuación quiero presentar mi ponencia sobre la vigencia del realismo y el naturalismo del siglo XIX en la literatura española e hispanoamericana de 1990 a la fecha. Tomé algunas notas que voy a ir leyendo, revisando y leyendo. Bueno, antes de responder a cada una de las cuestiones que se plantean en la actividad, debo decir que es necesario, primero, recordar las principales características de la novela realista y naturalista. A grandes rasgos, la utilización de los métodos de la ciencia, por ejemplo, la observación detallada, para crear una literatura lo más cercana a esta. Una esencia historicista y una aspiración a la objetividad. En cuanto a la técnica, podríamos mencionar el uso del narrador omnisciente, la presencia de diálogos y monólogos, así como las descripciones exhaustivas, lo más apegadas a la realidad. En cuanto a los tipos de personajes y temas tratados, me parece que es imprescindible hablar de la inclusión de personajes de las clases bajas que por primera vez se retrataban en circunstancias distintas a solo para provocar burla y risa. Hay que recordar que el crecimiento de la clase media por la migración hacia las grandes ciudades, así como el auge de la industria editorial a mediados del siglo XIX, proporcionaron un valioso material de trabajo a novelistas como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. Además, otra característica importante es que los escritores de la novela realista señalaron la corrupción, la injusticia, los abusos de la alta burguesía y el clero, por ejemplo. Bueno, dicho lo anterior, puedo ahora aventurarme a responder que sí hay una vinculación por parte de algunos autores españoles e hispanoamericanos que han estado publicando desde 1990 hasta la fecha actual con los escritores decimonónicos. Si esa deuda se manifiesta o permanece oculta, creo que no podemos hacer generalizaciones, puesto que cada caso es diferente. Sin embargo, voy a poner un ejemplo de una autora que tiene muy clara esta vinculación y la hace evidente en una serie de novelas a las que ha titulado Episodios de una guerra interminable, inspirada por supuesto en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Estoy hablando de la madrileña Almudena Grandes. Al momento de responder las siguientes cuestiones planteadas en esta actividad, iré justificando esta apuesta por las letras, por la novela de Almudena Grandes. Bueno, para hablar de la vigencia de los planteamientos decimonónicos, quiero mencionar solamente algunos que se pueden observar claramente en la mayor parte de la creación novelística española e hispanoamericana actual. 1. El retrato de la realidad no como una reproducción, sino como una representación. 2. La denuncia de las injusticias, la corrupción, la violencia y otros males que aquejan a nuestras sociedades contemporáneas. 3. Algunos recursos técnicos como por ejemplo la presencia de un narrador omnisciente o la propiedad de los diálogos, en donde cada personaje habla como corresponde a su estrato social, a su educación, etc. Y la presencia de lo cotidiano y lo vulgar. En cuanto a los ejemplos, que es el punto 3 que se pide en esta actividad, bueno, antes ya mencioné a Almudena Grandes y a sus episodios de una guerra interminable, una serie de novelas en las que esboza un retrato de la sociedad española de los años inmediatos a la posguerra. Pero ahora me quiero situar específicamente en una de estas novelas, que es El lector de Julio Verne, que fue publicada en 2012. En esta novela, la autora hace uso de algunos de los planteamientos decimonónicos mencionados anteriormente. La historia es por principio la denuncia de la violencia y la injusticia que permeaban a la sociedad del pequeño pueblo en el que Nino, un niño de 9 años, hijo de un guardia civil,
observa cotidianamente las torturas y los ajusticiamientos por parte de los compañeros de trabajo de su padre contra aquellos a los que llaman los rojos, o sea, los republicanos. Otra característica en la que podríamos decir que Almudena está vinculada con los autores decimonónicos es el habla de los personajes, que está representada a través de los diálogos. No es posible de ninguna manera que el lector confunda, por ejemplo, a Nino con Elena. Elena es su profesora de mecanografía, es una mujer republicana mayor que estuvo presa y que posee una vasta biblioteca de libros prohibidos, además por el franquismo. Por ejemplo, tiene títulos de Galdós, de de García Lorca, de Clarín, de Tolstoy. En las descripciones, la autora, Almudena Grandes, también pone de manifiesto su deuda con los escritores decimonónicos de la novela realista, pues estas son amplias y detalladas, sobre todo aquellas que se refieren a paisajes y lugares. Quiero ahora poner finalmente un ejemplo de una novela escrita por una autora mexicana. Se trata de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, y esta novela fue publicada apenas este 2021. Con una dedicación casi científica con la que los autores de la novela naturalista hacían una observación de la realidad, Rivera Garza revisa los diarios de su hermana Liliana, asesinada por su pareja el 16 de julio de 1990, además de que realiza y transcribe entrevistas realizadas a quienes eran sus compañeros de la universidad en aquella época, y recorre la Ciudad de México en busca del expediente que se abrió por el feminicidio de su hermana, que entonces no se llamaba feminicidio, no estaba tipificado como tal, para reconstruir los últimos días de su vida. Cristina Rivera Garza, sobra decirlo, pone de manifiesto, además, la situación de violencia contra las mujeres que impera en México, así como la imposibilidad de nombrar las violencias machistas en la época en la que su hermana fue víctima de feminicidio. Liliana no pudo, no tenía las herramientas, las palabras, las herramientas metodológicas para nombrar que eso que estaba viviendo era violencia de género, y finalmente, aunque ya quería salirse de esa relación, al no saber nombrar lo que le estaba pasando, no tuvo las herramientas, repito, tampoco para salirse a tiempo, y fue víctima de feminicidio. Bueno, estos son mis dos ejemplos. Agradezco mucho esta oportunidad que nos das, doctora Jessica Callis, para poder exponer estos puntos que me parecen tan importantes por medio de esta ponencia. Hasta pronto.